Muy buenas tardes, compañeros. Estamos nuevamente en la segunda sesión de lo que viene siendo nuestras clases en línea. El día de hoy, continuando con los temas de macroeconomía, vamos a ver como título Características económicas del mundo y de México. Para tal efecto, recordemos algunos aspectos que ya hemos visto. Número 1. Recuerda que la economía se divide actualmente en macroeconomía y en microeconomía. Microeconomía es el enfoque pequeño, el enfoque de lo que vienen siendo las personas, las empresas, el consumidor, el proveedor. Y abarca temas como viene siendo el empleo, el subempleo, lo que son los mercados, etcétera, etcétera. En cambio, la macroeconomía, que es la materia que estamos viendo, es la que globaliza lo que viene siendo la producción, es decir, el enfoque global, el enfoque universal de la economía. Para tal efecto te abarca lo que son los países, lo que son las regiones y lo que vienen siendo los continentes. De esta manera, en clase anterior, al analizar los sujetos de la macroeconomía, pues vimos lo que son los bloques económicos. Hoy estamos viendo cómo los países, para poder competir, para poder subsistir, pues lo hacen uniéndose, formando tratados internacionales, formando organizaciones macroeconómicas. De esta manera es como se logra que se formen lo que vienen siendo los bloques económicos. Vimos los principales, el de América, el de Asia y el de Europa. También vimos algunos organismos financieros internacionales, no solamente en lo que son, sino sus funciones y qué es lo que llevan a cabo ellos dentro de este mundo globalizado, dentro de lo que conocemos como la globalización económica. Tema aparte, pero forma parte de todo esto, es lo que vienen siendo los países desarrollados y subdesarrollados. Es decir, así como políticamente hablamos de países fascistas, de países comunistas, etcétera, pues también hablamos de países desarrollados y subdesarrollados desde el punto de vista económico. Siendo con esta misma temática, el día de hoy, reitero una vez más, como aparece en tu pantalla, nuestros temas son características económicas tanto del mundo y de México. Vamos a iniciar por las del mundo. Económicamente hablando, el mundo se divide en dos, que son los países capitalistas y los países socialistas. Capitalismo y el socialismo son modos de producción o dos sistemas que a la fecha se han mantenido, que surgieron a raíz de lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial y con motivo de la llamada Guerra Fría. Es decir, al terminar la Segunda Guerra Mundial, las entonces grandes potencias del siglo XVII, XVIII y demás, como fueron Inglaterra, como fueron España, como fueron Francia, como fue Portugal, desaparecen. Dos guerras, la Primera Guerra Mundial 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial, que no fue mucho tiempo en que empezó esta, 1939-1945, comprenderás que dejó estas potencias devastadas, completamente destruidas. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial surgen dos nuevas potencias que para entonces no existían, bueno, como potencias. Estados Unidos por un lado, del lado de Occidente, y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que hoy sabemos ya desapareció, hoy siempre se llama Rusia o Federación Rusa, que sostiene lo que viene siendo el socialismo. Esta Guerra Fría, por tanto, es de 1945 a 1991. Y esta Guerra Fría no es una lucha de lo que viene siendo bélica, es decir, una lucha entre ejércitos, entre aviones, entre tanques, como lo fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. No, fue una lucha ideológica porque Estados Unidos quería que todo el mundo se hiciera capitalista y a su vez la URSS quería que todo el mundo fuera obviamente socialista. Esto hizo que el mundo se dividiera en dos bloques, de tal manera que toda Europa occidental, de hecho todos los que vienen siendo ejemplo, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Bélgica, etcétera, fueran parte del bloque capitalista. La mayor parte de los países latinoamericanos, salvo algunas excepciones que vamos a ver, pues también están dentro de este bloque. Y algunos países asiáticos como es Japón, China, al principio no con Mao Zedong, pero después sienta el libre mercado, forman parte de lo que son los países del bloque capitalista. Por el otro, la extinta URSS sostiene lo que es el socialismo y a ella se alinean los países de Europa Oriental. Entre los países de Europa Oriental está Polonia, está Hungría, está Checoslovaquia, bueno, desaparecida Checoslovaquia, está Eslovenia, está Ucrania y demás países de Europa Oriental. También se suman a ello algunos países de América, principalmente lo que es Cuba, de alguna manera Venezuela y lo que viene siendo Nicaragua.
Por parte de Asia está obviamente Corea del Norte y lo que viene siendo Vietnam del Norte. Y pues Rusia y China actualmente pues se mantienen dentro de los dos sistemas que te vamos a explicar. De esta manera el mundo queda dividido y los que en aquel tiempo vivimos en zozobra, pues que en cualquier momento estas potencias iban a pelear. Lo peor entre ellas es que en un momento determinado, como eran bloques formados por varios países, si un país socialista atacaba a un país capitalista, pues todos los capitalistas se iban sobre él y a su vez los socialistas se iban a atacar al capitalista. Es decir, era la situación que vivimos en los años 50, 60 y toda de la parte de los años 70. Afortunadamente no llegó a un punto máximo de la Tercera Guerra Mundial, pero sí llegó a partir al mundo y hasta la fecha en dos bloques. De tal manera que hablamos de socialismo y lo que viene siendo el famoso comunismo. Esta lucha se ha mantenido hasta la fecha, claro, en menor proporción, porque con la desaparición de la URSS, pues simplemente desapareció el régimen socialista y se hizo ver que el socialismo no era la panacea o no era la solución a los grandes problemas de lo que viene siendo el país. Algunos países, como fue México y otros más, decidieron no alinearse, es decir, ni con el capitalismo con Estados Unidos, ni con el socialismo con la URSS, y forman un tercer bloque, el bloque de los países no alineados o de los países tercermundistas. No alineados porque pues no están con ninguno de estos dos potencias mundiales. Y tercermundistas, bueno, si partimos que Estados Unidos es la primera potencia mundial, la URSS era la segunda potencia mundial, pues entonces los terceros eran los países tercermundistas, los que no pertenecían a ninguno de los dos. Mantienen una postura neutral, mantienen una forma en donde, pues decían en aquel tiempo, ni con Dios ni con el diablo, simplemente mantengo mis relaciones internacionales y me desligo de sus problemas que hay entre ellos. Bajo esta perspectiva, compañeros, veamos qué es el capitalismo y qué es el socialismo. Que insisto, aunque el socialismo pues ya está de retirado, casi ya está finiquitado, todavía hay países que lo sostienen y que lo mantienen, claro. Por ejemplo, China con algunos aspectos del libre mercado, por ejemplo, Rusia, pues algunas todavía tendencias socialistas. Pero veamos en esencia cada una de estas dos formas para que usted también entienda, como futuro administrador, qué significa invertir en un país socialista, qué significa invertir en un país capitalista y en esencia qué son estos. Empecemos con el capitalismo. El capitalismo, compañeros, es un sistema económico en donde sostiene que el Estado, es decir, la autoridad, no debe de intervenir en la economía de un país, en la producción. El Estado no tiene por qué meterse, compañeros, en la producción, en los precios, en todo este tipo de situaciones, porque la economía es un aspecto meramente particular, un aspecto que solo le corresponde a los comerciantes, a los industriales, a la iniciativa privada. El Estado como autoridad únicamente está, ¿para qué? Para mantener la paz, la seguridad, el orden, para mantener la tranquilidad. Esas son las funciones del Estado y esa es su única finalidad. Bueno, es el primer punto del capitalismo. El segundo punto del capitalismo, el capitalismo lo que busca es el lucro, la ganancia, la utilidad a toda costa, el capitalismo salvaje, el capitalismo rapaz. De ahí viene la tendencia de la explotación del obrero, es decir, en el capitalismo lo importante es que el burgués, el capitalista, obtenga ganancias a costas de la explotación del obrero. Por eso al capital se llama como la segunda explotación del hombre por el hombre, porque la primera lo constituyó el esclavismo. Hablamos del Imperio Romano, hablamos de Grecia, cuando ellos tenían esclavos a su servicio y ellos pues realizaban la actividad productiva. ¿Por qué se sostiene actualmente que el capitalismo es una segunda explotación del hombre por el hombre? Pongamos un ejemplo a lo que se conoce como la plusvalía. La plusvalía se dice que es la ganancia indebida, ilegal, incluso inmoral, que recibe un patrón con motivo del trabajo, o mejor dicho, de la labor de su trabajador. Y me explico. Un obrero, para hacer un par de zapatos, el patrón le paga 20 pesos. Es un ejemplo simplemente representativo, no es real, pero para hacerme explícito. Por cada par de zapatos que tu obrero me haga, yo te pago 20 pesos.
Yo, patrón, cuando venda esa mercancía, esos pares de zapatos, no los vendo a 20 pesos, los voy a vender a 100 pesos, por decir algo, a 80 pesos. Entonces, yo al vender los 80 pesos, recupero los 20 pesos que le di al trabajador como salario, recupero además, compañeros, lo que viene siendo los insumos, la materia prima para hacer todo esto, etcétera. Y obtengo una ganancia al doble, al triple, sin hacer absolutamente nada. Entonces, se supone que eso es una plusvalía, una ganancia indebida, y por tanto, el patrón obtiene ganancias con la explotación de lo que viene siendo el trabajador. Otro de los puntos del capitalismo es la propiedad privada. Uno de los íconos de los principios sagrados del capitalismo es la propiedad privada. Es decir, tú eres dueño y propietario de lo que tú obtienes con tu trabajo, con lo que viene siendo tu actividad, y puedes hacer con ella lo que tú quieras, venderla, regalarla. Nadie te puede limitar tu derecho a lo que viene siendo la propiedad privada. También maneja el socialismo, el capitalismo, en cuanto a los precios, la ley de la oferta y la demanda. Es decir, el Estado no tiene por qué fijar el precio del transporte, como es el caso de México, no tiene que fijar el precio de la leche, el precio de las medicinas. La ley de la oferta y la demanda que vimos en microeconomía es lo que va a determinar el precio justo, el precio correcto que debe de pagarse sin la intervención de lo que viene siendo el Estado, ¿sí? Ahí tenemos a grandes rasgos, a grosso modo, lo que viene siendo el capitalismo. Veamos ahora lo que es el socialismo. Insisto, aunque es un régimen que ha mostrado que no es funcional, porque su principal pregonador, que era la URSS, ya desapareció, todavía algunos países, como son Corea del Norte, como son Vietnam del Norte, Cuba, inclusive Venezuela, la misma Rusia y la misma China, que son ya países de libre mercado, mantienen principios de lo que es el socialismo. A diferencia del capitalismo, y por eso el antagonismo entre estas dos posturas, es que el Estado sí debe de intervenir en la economía. Es decir, el Estado es el encargado de producir, de fabricar y de planificar cuánto se produce, cómo se produce y cómo se distribuye. Es decir, esto se convierte en un rector de la economía, en un planeador de la economía, en un dirigente de lo que es la economía. Desaparece, por tanto, la iniciativa privada. Y un punto más, desaparece la propiedad privada. Para el socialismo no existe la propiedad privada. Es decir, no puedes tú alegar que tu casa es tuya, que tu empresa es tuya, no. Porque la propiedad privada es sustituida por la propiedad comunitaria, la propiedad estatal o la propiedad social, es decir, la propiedad del Estado. En un país socialista, el Estado es el dueño de las fábricas, de las empresas, de los bienes de capital, de la maquinaria, del equipo, y él sabrá a quién le puede dejar el manejo de esa empresa, de esa industria, etcétera, etcétera, ¿sí? El Estado, por tanto, es el que fija los precios, no solamente fija los precios, establece cuánto se debe producir precisamente para evitar las crisis económicas del régimen capitalista. Se dice que las crisis económicas son propias del capitalismo, porque como el capitalismo produce por producir, simplemente para, entre más produce, más vende y más ganancias obtiene, y eso a la postre saturas el mercado interno y externo, llega un momento en que entonces hay que parar empresas, hay que parar industrias, hay que quitar fuentes de empleo y vienen las crisis económicas. Entonces, para evitar ese tipo de crisis, en el socialismo el Estado planifica, determina cuánto se debe producir, cómo se debe producir, en qué tiempo se debe producir y cómo se debe de distribuir, para de esa manera evitar estos problemas de las crisis económicas. En un Estado socialista se buscan crear programas, leyes en beneficio de los trabajadores. De hecho, recordemos que el socialismo en sus orígenes sostiene la dictadura del proletariado, es decir, y la lucha de clases sociales, es decir, que la única forma de mejorar las condiciones de un obrero, de un campesino, no es a través de que el burgués tenga el poder, no es a través de que algún día el burgués o el capitalista se toque el corazón y cambie o ayude al obrero. No, la única forma de cambiar esta forma es que nosotros, que los obreros tomen el poder, asuman el poder, se conviertan en los propietarios de las empresas. De esta manera tu obrero vas a ser patrón y vas a ser obrero al mismo tiempo, y por tanto, dada esta dualidad, vas a buscar a toda costa una buena producción,
una posición de calidad y sobre todo que pueda repartirse entre todo lo que viene siendo el régimen socialista. Bueno, como puedes ver, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, esto viene siendo la lucha entre socialismo y capitalismo que generó la Guerra Fría, que generó una lucha aparentemente imposible de llevarse a cabo. Estados Unidos es el representante del capitalismo como hasta la fecha, ¿sí? Y la extinta URSS era el ícono o el representante del socialismo como algún día lo fue. Con la integración de la URSS, como algún día lo podrás ver en otra materia, significa por tanto que hoy simplemente URSS desapareció y hoy se llama Rusia o Federación Rusa. Y las repúblicas soviéticas que lo integraban pues han obtenido ahora su independencia: Lituania, Letonia, Georgia y demás países han mantenido este tipo de situaciones de independencia. De esta manera, lo único que queda de esta Guerra Fría es la famosa OTAN o la OTAN. ¿Qué es la OTAN o la OTAN? La famosa Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde los países capitalistas integran un bloque militar con todos los ejércitos de dichos países, para que si a futuro algún país miembro de esta organización militar llamada OTAN fuere agredido, los demás países inmediatamente lo van a atacar. Capitalismo, por tanto, es el sistema que actualmente se mantiene, que actualmente prevalece, que actualmente existe en todos los países. El socialismo, que fue implantado por Carlos Marx y Federico Engels, es lo contrario. Lucha no por el burgués, no por el capitalista, sino por el obrero, por el campesino, por el trabajador, por las personas que se supone son las que crean la fuente de riqueza, la principal fuente de riqueza. Y que en un régimen capitalista pues simplemente lo que se hace es aprovechar esa riqueza para su beneficio de unos cuantos. Bueno, a grandes rasgos, compañeros, ahí tenemos las características económicas a nivel mundial. De esta manera, los países económicamente hablando, se dividen en países socialistas o países capitalistas. Se dividen también en países desarrollados o países subdesarrollados. Y se dividen también en países dependientes o independientes, ¿sí? De esta manera hacemos una combinación. Ejemplo, Estados Unidos es obviamente un país capitalista, un país desarrollado y un país independiente. México, para nuestra desgracia, como la mayor parte de los países latinoamericanos, somos un país capitalista, somos un país subdesarrollado y un país dependiente. Y me voy a explicar. De esta manera pasamos al siguiente tema, que son las características económicas de México. Políticamente, ustedes ya sabemos que México es una república representativa, democrática y federal, políticamente. Pero ahora, económicamente, ¿cómo se define a México o cómo somos ante el mundo? Ante el mundo, compañeros, México es un país capitalista, dependiente y subdesarrollado. ¿Qué significa que somos un país capitalista? Pues queriendo o no queriendo, seguimos o mantenemos moldes o ideas capitalistas, como libre mercado, el Tratado de Libre Comercio, así como términos modernos del capitalismo. Ejemplo, hoy manejamos mucho el capital humano en lugar de los recursos humanos. Hoy manejamos mucho el término asociados en lugar de empleados, trabajadores u obreros, precisamente porque el capitalismo trata de quitar esa idea o de eliminar el concepto que tenía el socialismo de lucha de clases sociales, en donde por un lado los burgueses capitalistas, amos y señores de las empresas, de los insumos, y por otro lado el obrero, el trabajador, sin nada que ofrecer más que su única, que es su fuerza de trabajo o bien su inteligencia. De esta manera se han ido cambiando los conceptos. Empresas como Walmart, empresas transnacionales, ya difícilmente utilizan la palabra empleado, la palabra trabajador. La sustituyen por la palabra asociado, para entender que tú, más que ser un empleado, tú para mí eres parte integrante de esta empresa, y dan de cambiar ese tipo de conceptos. En relación, tú que eres administrador, por ejemplo, se maneja mucho el DEO. ¿Qué es el DEO? El desarrollo organizacional, es decir, el sistema administrativo o modelo administrativo que se sigue en Estados Unidos. De hecho, desde prepa se les enseña una materia, o se lleva esta materia llamada DEO,
para que el alumno vaya entendiendo los agentes de cambio y todo lo que implica la administración norteamericana. A diferencia, por ejemplo, de en Japón, donde se maneja otro modelo que aunque también es capitalista, que es la calidad total. Y que la calidad total, pues al menos a Japón le ha funcionado bastante bien y le ha traído que se convierta en toda una potencia mundial después de lo que viene siendo su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por eso somos un país capitalista, porque mantenemos algunos modelos o algunas ideas todavía capitalistas. México también es un país dependiente. ¿Por qué decimos que México es un país dependiente, compañeros? Bueno, somos un país dependiente porque aún somos compradores y consumidores de la tecnología extranjera, de los inventos y avances científicos y tecnológicos que se desarrollan en los otros países capitalistas. México es un país 100% consumidor de las tecnologías. Lamentablemente no hemos creado grupos de científicos, grupos de investigadores que podamos aportar algo a la ciencia, a la tecnología. Todo lo que manejamos, celulares, pantallas, etcétera, aplicaciones, tú bien lo sabes, nos viene del extranjero. Eso nos convierte, por tanto, en un país eminentemente dependiente. Dependiente justamente del progreso y del avance de otras ciencias. De hecho, se dice que la tecnología que tenemos o que nosotros actualmente adquirimos es una tecnología trazada de los países capitalistas que ya están más actualizados que nosotros. Bueno, otro factor que determina que México sea un país dependiente es el incremento de nuestra deuda externa. México, desde la época del primer presidente republicano Guadalupe Victoria hasta Enrique Peña Nieto, se han ido endeudando, ha ido obteniendo préstamos en cada momento. Todos los presidentes, si analizamos, han pedido dinero a organismos financieros internacionales como son, y lo hemos visto, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. ¿Esto qué significa? Pues que nuestra deuda externa crece constantemente y nuestra deuda externa, por tanto, nos hace que sigamos dependiendo de estos organismos. Política del actual gobierno es que a la fecha no se ha endeudado y al menos tiene esa idea de no endeudarse más para ir quitando ese aspecto de ser un país dependiente. El otro aspecto es el incremento de la inversión extranjera indirecta, es decir, la inversión que hacen las empresas transnacionales y que establecen en nuestro país. México está inundado de ellas y eso hace que entonces nuestra economía dependa precisamente de ellas. Pongamos un ejemplo muy sencillo. En México todos los bancos, bueno, los grandes bancos, no hablo de los microbancos como Banco Azteca, mis respetos, o Banca Coppel o FAMSA, que son minibancos o microbancos. Los grandes bancos como son Banamex, como son Bancomer, HSBC, etcétera, todos increíblemente son de capital extranjero. Bancomer es de España, Banamex viene siendo de Estados Unidos. Solo Banorte es el único banco mexicano. Entonces, imagínate la gran dependencia que tenemos en el sistema financiero, en donde todos los bancos, salvo Banorte, son de capital extranjero. Eso habla de que México es un país dependiente. Es decir, que vamos pues, casi hacia la baja. Los ferrocarriles, que tanto presumimos los ferrocarriles nacionales de México, pues no. En la época de Ernesto Zedillo Ponce de León, de lo que viene siendo su régimen presidencial, él privatizó los ferrocarriles y se los dio a una empresa extranjera. Entonces todo lo que es el sistema ferroviario en nuestro país depende y está en manos extranjeras. De igual manera se impidió que el petróleo quedara en manos extranjeras. Es decir, esto hace que México, dada su economía y dadas sus principales fuentes productivas, esté en manos de extranjeros. Y todo esto nos convierte en un país dependiente, ¿sí? Otro aspecto también muy importante es que nuestro comercio exterior está basado más en las importaciones, es decir, en las compras que hacemos del extranjero hacia nosotros que las exportaciones, es decir, las ventas que hacemos de productos mexicanos hacia el mundo. Todavía no hemos logrado ese equilibrio, o más que ese equilibrio, esa superación de ser un país exportador más que importador. Y lo peor, somos exportadores de materias primas e importadores de productos de tecnologías, como lo he manejado. Claro, hay algunas excepciones, pero como tal son excepciones. Tenemos el caso de Bimbo, que es toda una empresa que está casi en todo el mundo. Tenemos el caso de Maseca, que también se ha extendido inclusive al oriente. Y tenemos también el de Cemex, es decir, el del cemento, donde también se ha producido, y de industria cervecera.
Es decir, aunque tenemos algunos rasgos positivos, en términos generales seguimos siendo un país dependiente porque tenemos más importaciones, nuestro comercio exterior está basado más en las importaciones que en las exportaciones. Hey, jóvenes, aquí tenemos mucho material para hacer algo por México y olvidarnos un poquito de la Copa del Mundo que al final pues no nos trae nada. Bueno, para terminar, compañeros, desde el punto de vista económico no todo es dinero, no todo implica comercio, no todo implica transacciones. Y esto sorpréndete, porque somos un país dependiente, dice la economía, porque un país es dependiente cuando tiene pérdida de su identidad. Escucha bien, la pérdida de nuestra identidad hace que nos convirtamos en un país dependiente porque adquirimos rápidamente modas, hábitos y costumbres extranjeras. Te lo he dicho muchas veces en clase, compañeros. ¿De dónde vienen los saludos? ¿Dónde viene toda esa moda de las famosas rastas, de los piercing y demás? Pues de países inclusive latinoamericanos o centroamericanos. Eso hace que entonces México, al limitar modas, hábitos de otros países, inclusive peor que nosotros, por ejemplo Jamaica, no hablo mal de Jamaica, por ejemplo, de dónde son los Mara Salvatrucha que se tatúan, que se ponen sus piercing, pues de El Salvador y de Honduras, que técnicamente y económicamente se supone es un país menos desarrollado que México, pero que sin embargo, a pesar de todo, ve lo que hemos hecho. Copiamos, imitamos, inmediatamente adoptamos su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de manejar. Entonces, compañeros, esto es un factor que para la economía significa dependencia económica. Bueno, pasamos al tercer aspecto. Se dice que México también es un país subdesarrollado. A los países subdesarrollados también se les llama en vías de desarrollo o se les llama economías emergentes. Es un término muy romántico, muy bonito, con el cual designan a México y demás países, pero que en esencia eso significa un país atrasado. ¿Por qué somos un país atrasado o un país subdesarrollado? Ahí te van los aspectos del punto de la vista economía, toma en cuenta, para de esta manera calificar y determinar qué país es desarrollado y qué país es subdesarrollado. Aunque ya lo vimos en clase anterior, hoy lo vamos a desglosar en cuanto a México para que tengamos un mejor conocimiento. Aspectos económicos que determinan que México sea un país subdesarrollado. Uno, la concentración de la riqueza en unos cuantos. Es decir, en México no hay una justa distribución de la riqueza. Unos cuantos detentan y tienen las mayores ganancias. Y esto económicamente es un mal punto para determinar un país. En México se supone que somos un país desarrollado y sin embargo, sin ofender, al contrario, reconociendo, Carlos Slim está considerado dentro de los 10 más grandes personas ricas del mundo a través de la revista Forbes, revista especializada en este tipo de negocios. Se entiende que en Estados Unidos, en Japón, existan los hombres más ricos del mundo. Pues, obviamente su economía, su crecimiento es avanzado. Pero ¿cómo explicar que en un país tercermundista, en un país subdesarrollado, tengamos a los hombres también más ricos del mundo? Aquí en México, unas minorías, lo digo con respeto, los Slim, los Servitech de Bimbo, los Salinas Pliego de TV Azteca y demás gente, son los que acaparan, los que atesoran la mayor parte de nuestra riqueza. Salir de este atraso significa que haya una mejor distribución de la riqueza. Tomemos en cuenta lo que hace poco dijo el presidente, que si bien es cierto en México tenemos un estancamiento económico, que nuestra economía no ha crecido como debe de ser, al menos él se jacta de que hay una mayor distribución de la riqueza, es decir, que se ha hecho que se distribuya la riqueza en nuestro país a través de sus programas sociales, lo cual no significa que volvamos al Estado benefactor, al Estado tutor, que todo lo da y que todo lo va a proporcionar, no, sino como la etapa para avanzar y seguir produciendo. Bueno, otro aspecto también importante es el bajo ingreso per cápita en las mayorías. Sabemos que en México los sueldos son bajísimos y no siguen el periodo neoliberal. El periodo que abarcó de Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto, los sueldos anualmente subían $1, unos 50, $2, es decir, una grosería, como por ahí decían a veces una mentada de madre, que subieran así. En el último sexenio neoliberal, que fue de Enrique Peña Nieto 2018, el salario se mantuvo en promedio de $75.
Entonces, imagínate el salario por 8 horas de trabajo, 75 pesos. Es decir, una jornada de 8 horas se estaban pagando promedio de 9, de 10 pesos más o menos. Actualmente subió al salario, tuvo un brinco extraordinario, promedio de arriba de 100 pesos, 105 pesos. Que como bien se dice, no es lo suficiente, pero al menos se ha conseguido que el aumento no fuera de 1 peso, 2 pesos, etcétera. Hagamos un comparativo con Estados Unidos para que más o menos veamos lo que significa ser un país subdesarrollado y verlo en relación con lo que viene siendo México. Estados Unidos no se paga por jornada de trabajo, se paga por hora. Allá te contratan por hora y te pagan por hora. Hasta donde yo he sabido, y salvo que alguien tenga una mejor información, lo más bajo que te pagan en Estados Unidos por una hora son $9. Que si lo ponemos a un tipo de cambio de 20 pesos, son 180 pesos por cada hora. Es decir, allá te pagan por cada hora de trabajo 180 pesos. Y aquí 9 pesos, 10 pesos. Vamos a dejarle en unos 15 pesos. De tal suerte que allá por 2 horas, a promedio de 20 pesos, que ahorita vemos que están en 26, en 25, nos están pagando 360 pesos. Y en cambio aquí en México por 8 horas apenas ganamos los 105 pesos. Esto lo hemos platicado mucho en clase, lo hemos comentado. Pues reflexiona, analiza tu entorno como buen administrador o futuro administrador ejecutivo de una empresa, cómo se mueve y cómo influye todo este tipo de situaciones, ¿sí? Es cierto, como te lo he dicho, que muchos me han dicho, bueno, no compare México con Estados Unidos. Sí, pero en todo país, así como las cosas son muy caras, en cualquier parte encuentras las cosas más baratas, encuentras las cosas también más económicas. Me voy aquí a Santa Fe, me voy a Tecamachal, como voy a Loma Chapultepec, pues obviamente ahí encuentro todo muy caro. Pero si me voy a zonas no de ese tipo, pues encuentro cosas muy baratas. Hemos hablado de los precios que tienes en el metro Indios Verdes, el metro La Raza, etcétera, etcétera. Pues en Estados Unidos es lo mismo, o sea, hay zonas exclusivas, zonas muy caras, pero te puedo asegurar, aunque no he estado en Estados Unidos, que hay zonas donde encontrarías cosas económicas y cosas baratas. Bueno, otro aspecto también es el alto nivel de subempleo y desempleo. ¿Cuántos taxistas hemos visto crecer? Mototaxistas, visitaxistas, tianguistas. Esto es un reflejo del alto nivel de subempleo y obviamente de desempleo. Entonces, como puedes ver, es otro factor que la economía toma en cuenta, que visualiza, para determinar que México, pues lamentablemente, es un país subdesarrollado. Vuelvo yo a lo mismo, un país atrasado. Y un aspecto más que representa esto es que México tiene un atraso tecnológico e industrial que nos convierte en simples compradores y consumidores, lo cual también hace que seamos un país dependiente. Nosotros los mexicanos presumimos, y lo digo con mucho respeto, los jóvenes o adolescentes, muy buenos para todo lo que son los juegos, y compiten entre ellos. He visto en las escuelas, ahí en el microbús, perdón, en las combis, ahí van con sus juegos, adultos y jóvenes, muy buenos para maniobrar los juegos digitales o los juegos tecnológicos. Desde el primero, el Mario Bros. Y no sé qué tanto, hasta los modernos. Pero compañeros, pues eso no nos hace grandes, no nos hace desarrollados, simplemente somos consumidores, somos usuarios de una tecnología que nos están mandando del extranjero. Lo ideal aquí es que nosotros, así como ellos crean programas, así como ellos crean aplicaciones, crean tecnologías, crean móviles, crean tantas cosas, pues algún día en México también tengamos ese tipo de personas, que podamos crear una tecnología propia, que podamos exportar, que podamos vender a otros países, para dejar de ser un país dependiente. Bueno, pero eso no es todo, compañeros. Económicamente hablando, y dentro de la macroeconomía, como lo estamos observando, ¿qué es lo que hace que México siga siendo un país atrasado? Bueno, digamos de forma romántica, subdesarrollado. En aspectos de salud, tenemos muchos problemas alimenticios muy graves. Ejemplo, la obesidad y la desnutrición. Si algo nos distingue, compañeros, bueno, yo espero que usted no, son las grasas, son nuestra obesidad, que no necesariamente representa ser hombres sanos o personas sanas. A diferencia de eso, también tenemos problemas de desnutrición, de anemia y cosas por el estilo. Entonces, otro factor que económicamente se toma en cuenta para determinar los países. Ahora, países subdesarrollados pues son también los países africanos. Si no se habla ahí en África, ¿cómo está la hambruna?
cómo está la desnutrición. Entonces, pues a ese nivel, pues andamos con ellos, claro. No en el sentido material de vernos igual como ellos, pero sí en el sentido de que aquí tenemos problemas alimenticios. Comida chatarra, refrescos, a ver si no me muerdo la lengua por estar blasfemando, pero bueno, eso es lo que rige en nuestra dieta, en lo que viene siendo todo esto. Otro aspecto de salud es la incidencia de enfermedades infecciosas y la superación de las mismas que en otros países ya se han logrado. Te pongo un ejemplo, y un ejemplo muy actual. Increíblemente, en estos días, de forma paralela al COVID, que es de nivel mundial, a nivel internacional, resulta que en la Ciudad de México y en el Estado de México hay brotes de sarampión. El sarampión, compañeros, era una pandemia, era una infección ya superada, ya difícil de que prevalezca o que surja de repente. Entonces, imagínate cómo quedamos ante el mundo, donde llega a decirse que en México, aparte del coronavirus, hay también brotes de sarampión. Por Dios, estas enfermedades o estas epidemias son ya de años anteriores, donde ya no aterrorizan, ya no dan miedo. Entonces, esto explica el que surja en un país como México este tipo de infecciones ya superadas, o de enfermedades ya superadas, o de epidemias ya superadas, pues nos hacen por tanto que nos convertamos en un país eminentemente desarrollado. Mucho que pensar, mucho que analizar, jóvenes, mucho que reflexionar sobre este tipo de situaciones. Bueno, ¿pero qué crees? No he terminado, no. Aspectos más que toman en cuenta, económicamente hablando, para determinar que un país es atrasado, subdesarrollado, son los aspectos educativos o culturales. Sí, o sea, la economía no es una ciencia pura, como te lo he dicho, en el caso tuyo de administración. Son ciencias multidisciplinarias, interdisciplinarias, que están vinculadas con otro tipo de ciencias. Y aunque no lo creas, el aspecto educativo cultural influye mucho para que un país sea catalogado como un país atrasado. ¿Cuál es? El bajo nivel cultural de la población, compañeros. Lo digo aquí con mucho respeto y sin ánimo de ofender, antes bien luego con el ánimo de reflexionar, compañeros. Yo he manejado los 3 niveles, licenciatura, bachillerato, secundaria, y créeme que los chavos no saben nada, absolutamente nada, pero nada, están vacíos de conocimientos, completamente vacíos de conocimientos. Yo lo veo en los jóvenes que preparamos para el examen a la UNAM, ingreso a la UNAM, ingreso al Politécnico, ingreso a Comipems. No saben nada, nada de historia, nada de geografía, nada de español, nada de nada. Ejemplo para los de ingreso a UNAM al Poli, 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato, y llevaron las mismas materias: Historia de México en primaria, Historia de México en secundaria, Historia de México en preparatoria. Y para colmo de males, somos mexicanos y vivimos en México. Y no sabemos absolutamente nada de historia. Esto habla del bajo nivel cultural que tenemos, compañeros. Ustedes, lo digo con mucho respeto y lo he dicho en ese sentido, no en el sentido de ofenderte. Te he hecho preguntas de conocimiento cultural, básicas, elementales, y pues no. En lo personal, yo siempre he estado en contra del examen de Comipems y examen de admisión a la UNAM. Me considero uno de los que tuvieron la gracia de entrar libremente a la UNAM y al Poli, sin necesidad de examen de admisión, de los de pase automático. Te recuerdo mi historia, estando yo en el CCH, ya por terminar el CCH, llegan directivos del CCH y nos dan una hojita, nos hacen poner nuestro nombre y nos ponen en una primera columna poner las 3 carreras que queremos estudiar. Recuerdo, puse licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía y licenciado en Ciencias Políticas. De otro lado, me dijeron pongan las 3 opciones de escuelas donde quieren estudiar. Obviamente puse Ciudad Universitaria, puse Acatlán y puse Aragón. No recuerdo si al mes o en qué tiempo me llega mi cartita donde me dicen que me presente para inscribirme en Acatlán. No me dieron la escuela, presentaron la carrera en licenciatura en Derecho. El examen de ingreso a la UNAM creo que tiene 130 preguntas y te dan 3 horas para resolverlo. El examen de Comipems anda más o menos en lo mismo. Yo, te soy sincero,
siempre estuve en contra de ese examen, siempre consideré que es una arbitrariedad, siempre le eché, como le sigo echando la culpa a los malos gobiernos, sobre todo los neoliberales que nunca invirtieron en la educación, no agregaron infraestructura. Te lo he dicho y lo repito, y perdón por ser repetitivo. Desde 1970-76, con Luis Echeverría Álvarez, el gobierno no ha creado nuevas escuelas, no ha creado nuevas universidades. Desde que era niño, nada más conozco a 9 prepas. Ya ahora que estoy viejo, era para que tuviéramos la prepa 200, la prepa 300, la prepa 500. Desde que yo era adolescente y estudié el CCH, nada más son 5 CCHs. Azcapotzalco, Vallejo, Oriente, Sur y Naucalpan. Esto fue en los 70. De allá para acá, ningún presidente ha creado otro CCH. Era porque estuviera allá el CCH Catepec, el CCH Acolman, el CCH X. Entonces, como puedes ver, siempre estuve en contra de eso. Pero con mucho respeto, veo el bajo nivel cultural que tenemos y de veras, siento que ahora creo que en lugar de que hagan 130 preguntas, me gustaría que fuera de 500 preguntas. Ahí te invito, compañeros, y te vuelvo a dar esta otra reflexión. Lo que distingue a un futuro profesionista, independientemente de sus conocimientos, de su especialidad, de ser expertos y demás tipos de situaciones, no solamente es eso, el conocimiento, el dominio de tu profesión, en este caso como administrador, sino también tu nivel cultural, compañeros. Si algo distingue al profesionista es nuestro nivel cultural. Por eso entiende que desde primaria llevamos una gran cantidad de materias que arrepiéntete de haber dicho, entre otras cosas, yo para qué historia. A mí qué me importa si yo todavía no hubiera nacido. Esto es lo que refleja que seamos hoy un país subdesarrollado. Bueno, lo digo con respeto y con la intención de que reflexiones, no con la intención de ofender. Y si es así, pues de antemano te pido me disculpes, me perdones, pero no fue esa mi intención. Seguimos con los aspectos educativos o culturales que determinan que un país, compañero, bueno, en este caso México sigue siendo un país subdesarrollado o atrasado. La baja participación política de la población. Como puedes ver, estamos en macroeconomía y ahora nos metemos en política. Sí, el hecho de que la gente no tenga conciencia política, de que no participe en los procesos electorales, en la política y partidos políticos, todo lo que esto significa, esto es un reflejo fiel de que es un país atrasado, compañeros. La conciencia que se tenía en mis tiempos, ¿para qué voto? ¿O para qué votamos? Vote o no vote, de todos modos va a ganar el PRI. ¿Para qué sirve que vote? Todos son igual de corruptos, todos son iguales de gente corrompida. Entonces, ese pensamiento que todavía permea en mucha gente es lo que hace que dentro de la economía nuestro país sea considerado un país subdesarrollado. Sí, a tu nivel como adolescente, pues obviamente la música, los conciertos es lo máximo. Pero así como te interesa esto, métete en saber quién es Morena, quién es PRD, quién es PAN, quién es PRI. Porque eso habla de que no solamente el aspecto del crecimiento, de los salarios bajos, pésimos, aspectos meramente económicos, la inflación, aspectos meramente económicos, determinen el atraso de un país. El hecho de que la gente sea apolítica, que no le interese la política, es lo que provoca que nosotros seamos un país subdesarrollado. Algo me consuela, algo me da tranquilidad y lo veo con mucho respeto. En las pasadas elecciones de 2018, como tú bien sabes otra vez, pues Obrador era el malo de la película, era el Nicolás Maduro que nos iba a llevar a otra Venezuela, que nos iba a llevar a crisis económicas, que era el peligro para México y tantísimas cosas. Yo honestamente nunca creí que los jóvenes votaran. Yo honestamente, los jóvenes de 18 años de prepa, que son y de licenciatura, nunca pensé que ellos pudieran participar. Y cuando hicieron los resultados de la votación de 2018 que ganó López Obrador, se dijo que uno de los factores por los cuales ganó López Obrador es que tuvo un alto índice de votos de jóvenes. Y que los jóvenes han creado conciencia política, quizás no en las escuelas,
Porque si algo distingue a nuestras escuelas en contra de lo que dice el artículo 3 constitucional, es que nos prohíben que en escuelas manejemos temas políticos, como si esto fuera cosa del demonio. Entonces ellos a través de las redes, sobre todo de los videos, como que tomaron conciencia. Y créeme que ahora me sorprende, no al 100%, que muchos jóvenes y adolescentes están participando en esta situación. Ojalá ustedes, que ya son unos jóvenes que seguramente tienen su credencial del INE y que pueden estar en política, se inmiscuyan. Así como apasionan con el América Guadalajara, se apasionan con, no sé, Hexatlón, entre los rojos contra los azules, entre si es mejor la cumbia que la salsa, si es mejor el reggaetón o el hip hop que el rock, o el etcétera, pues también se inmiscuyan en este tipo de situaciones. Te lo dejo ahí como tarea, compañeros, que para la economía un aspecto que determina que un país sea atrasado es la baja participación política de la población, la baja concientización de lo que significa la política de la población. Si bien es cierto, hemos sido gobernados hemos sido gobernados por autoridades corruptas, no tanto es del político, sí, claro, él es el que lo hace, sino que nosotros que los hemos dejado que hagan ese tipo de situaciones. Mi reconocimiento, como siempre lo he hecho, compañeros, y lo digo también con mucho respeto a la generación del 68. Una generación muy politizada, muy concientizada, una generación que lamentablemente no ha vuelto a surgir. Ojalá algún día vamos a tener esa nueva generación politizada, concientizada, y se ve a través de la rebeldía de esos jóvenes, pero por una causa justa, una causa que valga la pena. No solamente para que cambiemos este país, sino para que dejemos de ser ese país subdesarrollado y nos podamos convertir en un país desarrollado. ¿Sí? Bueno, un último aspecto que implica que un país tenga nivel atrasado desde el punto de vista educativo, cultural, pero obviamente de la economía, es la indiferencia ante la problemática social, compañeros. Y hoy, salvo tu mejor opinión, porque estamos viviendo estos tiempos, a ti y a mí nos tocó vivir ahorita este momento de la famoso COVID, de la famosa situación de la pandemia, epidemia que está propagando, es que pues no tenemos esa conciencia de lo que estamos viviendo. Ya entramos a la fase 2, nos han pedido que, y lo digo textualmente, quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Hasta su secretario Horacio López-Gatell nos lo repite cada vez que lo menciona, 4 o 5 veces, quédate en tu casa, con su disco rayado. Hoy que venía aquí rumbo hacia la escuela, todo lo que es Ecatepec está llenísimo de gente, o sea, gente que ve el día normal, que ve el día tranquilo. La vía Morelos, que tomó la combi, igual, mucho tráfico, por donde venía haciendo paradas, como es el caso de algunos centros comerciales, plazas comerciales, Pabellón y Ecatepec, igual. Entonces no tenemos uso de conciencia todavía de la problemática social, que hoy se traduce en problemática de salud. Como que no lo hemos percibido, no lo hemos percatado perfectamente, ¿sí? No hemos tomado uso de conciencia de esto. Antes de que estuviera esto del coronavirus y demás cuestiones, lo de los feminicidios. Sabíamos que los feminicidios existían, pero pues no habíamos puesto atención. Si no es por las mujeres que a nivel mundial y nacional, aunque con algunos extremos y radicalismos que no estoy muy de acuerdo, pues empezaron a tomar conciencia de esto. Entonces, esto de me importa un bledo los feminicidios, me importa un bledo el narcotráfico, me importa un comino esto. Ahorita, por ejemplo, estaba por debatirse la legalización de las drogas. Entonces, son temas pues que inmiscuyen a todos y que lamentablemente, lo digo con mucho respeto, cuando yo estoy en las escuelas con jóvenes, adolescentes, platicar estos temas es aburrido, es espantoso, es casi dormirlos en clase, casi no hacer hacer una clase como la mía, más que aburrida, súper aburrida. Entonces, con estos aspectos, compañeros, ve cómo la economía
nos determina no solamente a los países, sino también a lo que es México. Y si bien, reitero, políticamente somos una república representativa, democrática y federal, donde supuestamente hemos superado ese atraso que teníamos en otras épocas y hoy nos hemos convertido en un país más participativo, económicamente, como lo hemos visto ahorita, y desde el punto de vista de la economía, perdón por la redundancia, seguimos siendo un país dependiente, capitalista y subdesarrollado. Ahí te lo dejo para que lo analices, compañeros, lo visualices. Te recuerdo que ahorita están emitiendo muchas disposiciones en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre esta situación. Te invito a que sigas analizando las noticias más importantes, tanto en el periódico como también en lo que viene siendo el Diario Oficial de la Federación. Sabemos tú y yo que el dólar antes de estas situaciones iba muy bajo. Yo me jactaba de que el dólar se mantenía en 18, estaba llegando ya a los 17 pesos. Y ve cómo ahora un problema de salud está influyendo para que el dólar en México llegue ya casi a los 25, a los 26 pesos. Ve también todo lo que está implicando este tipo de situaciones. Hay un decreto que emitió el presidente, que ahorita hablaremos en derecho fiscal sobre los decretos, donde ordena que los adultos mayores dejen de trabajar y se les siga pagando. Bueno, no te preocupes, no te siento que voy a dejar de trabajar, no. Porque la disposición es para los adultos menores de 65 años, todavía estoy chavo. Porque de acuerdo con eso tengo 63, y todavía me faltan muchísimos para llegar a los 65. Así que por tanto, no opera para mí, o no aplica, mejor dicho, para mí, esta disposición. Espero estés al tanto, y como ya se enteraron, se prorrogó, se amplió la famosa cuarentena. Así que vamos a tener más clases por línea. Es de que veme haciendo, pues ya no casi un trabajo, sino también un álbum de lo que te he dejado anteriormente, velo complementando con los demás días que están pasando y con estas disposiciones que están aplicando. Y sobre todo, te insisto, no lo veas como persona, velo como futuro administrador, futuro ejecutivo, futuro empresario. Todo esto, ¿cómo lo enfrentarías tú? ¿Cómo lo llevarías? Te pongo dos ejemplos que actualmente se discuten mucho. Uno es el aislamiento y el no aislamiento. Dicen los que saben, yo nada más repito lo que ellos dicen, que el aislamiento en esta fase 2 y no se diga en la fase 3 es fundamental, porque aislarnos y quedarnos en nuestra casa va a permitir que evitemos la propagación del virus y por tanto evitemos que esto se convierta en una epidemia o pandemia y afecte no a cientos como está manejando, sino quizás a miles o millones de personas. Y hay otros, por ejemplo, Ricardo Salinas, si usted fue acuicioso y fue atento en la semana que pasó, la anterior, Ricardo Salinas salió en todos sus noticieros donde él pregonaba que el aislamiento nos iba a llevar a una crisis peor que es la económica. Ya crisis económica nos iba a llevar al subempleo, a la rapiña, al vandalismo, como ahora, inconsecuentemente e inconscientemente está pregonando, y que traía este tipo de situaciones. Entonces tú como futuro empresario, ¿qué dirías a tus empleados? Quédense en su casa, no vengan a trabajar para evitar el virus, o al contrario, hay que seguir trabajando. De hecho ya el gobierno manejó las actividades esenciales de las no esenciales y ya va a dar un manual o una especie de esto, donde mire cuáles son esenciales y cuáles son esenciales. Si eres y estás viendo los noticieros, se están entrevistando a personas como se llaman de los changarros, de trabajadores independientes, pues que es su única forma de subsistir. Yo lo veo por ejemplo en los taxistas. Creo que ahorita los que menos trabajo tienen son los taxistas. ¿Por qué? Pues ahorita lo que menos te dice es un taxi. Ahorita no hay prisas, no hay carreras, que se me hace tarde, que ya no vas a dejar de entrar. Ya la gente toma taxi, pero pues ya no por cuestiones de urgencia. Y como él, hay muchos más. Entonces ahí se debate mucho. El aislamiento o seguir trabajando. Entonces, tú visualízalo y quiero que cuando me entregues tu trabajo, me des tu punto de vista y para ti, no como persona, porque no hablo de ti como persona, hablo de ti como futuro empresario. ¿Cuál sería tu postura? Obvio, algunas empresas dicen que van a dar algún apoyo económico. Ya inclusive algunos diputados han manifestado que
si las empresas no pagan el salario íntegro al menos por este mes, pues que no que se les va a obligar, se les puede sancionar y un montón de cosas. Entonces, como puedes ver, hay mucha tela de donde cortar, hay mucho que analizar. Y esa es justamente tu preparación. Esa tu preparación nada más consiste en aprender definiciones, personajes, fechas, como te lo he dicho. Es en su momento, y como ahorita lo estamos viendo, saber aplicar los pocos o muchos conocimientos que te estamos transmitiendo o te estamos dando tus maestros de las diversas materias. Y sobre todo que lo sepas aplicar ahorita en esta crisis que estamos viviendo, estamos llevando a cabo, ¿sí? Otro tópico que se maneja, que hay mucha contradicción, o al menos uno sostiene una postura y otros sostienen otro tipo de posturas, es relacionado con lo que te voy a decir, con lo de la situación de la actividad económica. El aislamiento tiene un efecto a favor de la salud, va a evitar el contagio, la propagación del virus, pero tiene un aspecto negativo, la parálisis, el estancamiento de la economía. Dice la Organización Mundial de la Salud, la OMC, que el mundo ya entró en periodo de recesión. Salvo que me hagas ver mi error, este concepto ya lo vimos, pero que entiendas que es la recesión económica de un país, o en este caso de los países, y en este caso de lo que viene siendo el mundo, compañeros. ¿Sí? Para la siguiente clase, dado que esto se va a alargar, y de hecho era mi tema, vamos a realizar algunos temas macroeconómicos, porque recuerda que estamos analizando todo esto que implica la macroeconomía. Ya en clases anteriores vimos lo que es el Producto Interno Bruto, la población económicamente activa como conceptos eminentemente macroeconómicos. Los conceptos que se manejan son las políticas públicas. Dentro de las políticas públicas está la política monetaria, la política fiscal, la política crediticia y otro tipo de acciones que los gobiernos deben de emprender o de llevar a cabo para obtener el crecimiento y desarrollo económico, lograr la producción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ver todo esto, estos programas, instituciones, leyes que crean los gobiernos para impulsar la economía, la producción y obviamente mejorar los aspectos sociales, económicos, culturales, etcétera, de la población. Conceptos muy macroeconómicos son la renta nacional. A veces esté comparado que un país es como una empresa y que un presidente es como un administrador, como un director, y que el petróleo, los ríos, los lagos, las lagunas, los temas montañosos, las minas, el petróleo que tiene México, son los recursos de una empresa, recursos técnicos, financieros, materiales y humanos que tiene un país, una empresa. Te hago este equiparamiento porque así como manejamos de una contabilidad, manejamos de un estado financiero dentro de las empresas, a nivel país, a nivel macro, hablamos de una renta nacional, de un producto nacional bruto, hablamos de un producto nacional neto, hablamos inclusive de las cuentas nacionales, hablamos de lo que viene siendo la auditoría fiscal de la federación, así como tú has visto en la administración que existe una auditoría como un departamento que se va a encargar de supervisar, de vigilar que las operaciones de la contabilidad estén bien, para aquello de que pues uñas amigas o hagamos al contador o al tesorero algún fraude o se lleva algún dinerito, está el auditor o la auditoría, que además están enseñando está la auditoría interna y la auditoría externa. No sea que mi auditor interno sea compadre o sea muy amigo de mi contador y entre ambos se pongan de acuerdo para manejar que la contabilidad está bien y pues tú no te des cuenta que ahí hay alguna transacción, alguna cosa anómala. También la auditoría externa. Todas las finanzas del gobierno, las finanzas públicas que estamos manejando también en derecho fiscal, que son los ingresos que el Estado debe de tener para distribuirlos a la población a través de servicios públicos y obras públicas, pues también son sujetos de supervisión, de vigilancia. Tenemos una auditoría fiscal de la Federación y tenemos obviamente a un auditor. Y yo lo único que te puedo decir es que cada año siempre el auditor nos menciona que en tal secretaría se gastó de más, que en tal secretaría se gastó de menos, que en tal secretaría sí son actos corrupteros, pero no ha habido nada. Nada más se menciona, pero pues no se corrige. Hoy dice el presidente que
hay un tiradero de obras entre hospitales, carreteras inconclusas, pero que incluso ya tenían un alto avance de pago. Entonces se supone que la auditoría está para eso. Igual, como si fuera una empresa, hay que supervisar, hay que vigilar los gastos, las erogaciones que lleva a cabo esa empresa. Pues bien, compañeros, con eso terminamos lo que viene siendo macroeconomía. Estoy al pendiente por chat para que mandes tus dudas, aclaraciones, comentarios, preguntas. Iniciar un pequeño receso para después continuar con la siguiente clase, que es Derecho Fiscal. Quedamos aquí al pendiente unos 15 minutos más para recibir tus dudas, aclaraciones, comentarios o preguntas. Te pido por favor que te me reportes, se me olvidó al principio, para saber quiénes están presentes y poder continuar con la siguiente clase, que es Derecho Fiscal y lo que nos quedó pendiente. Estamos pues al tanto por el chat de cualquier comentario o pregunta o duda. Por tu atención, compañeros, muchas gracias.